Bienvenidos a la reunión de entre semana. Para comenzar con el programa que se ha preparado para hoy, podemos cantar una canción de alabanza a Jehová que de seguro nos ayudará a preparar el corazón para la información que vamos a recibir. Después podremos hacer una oración. El número de la canción es el 122. Canción número 122 y el título es Mantengámonos firmes, inmovibles. Hoy vamos a poder beneficiarnos de la buena preparación de nuestros queridos hermanos y hermanas. De hecho, seguro que lo van a presentar de una manera clara, sencilla y que llegue a nuestro corazón. Durante la reunión de hoy analizaremos cómo podemos ser puros o limpios en todo sentido ante Jehová y cómo nos beneficia eso. Además, seguiremos viendo detalles que nos ayudarán a ser mejores maestros. Y en la sección Nuestra vida cristiana podremos analizar el uso que le damos a nuestras revistas cuando predicamos. Y además veremos un video que nos ayudará a conocer mejor las escuelas teocráticas. Ahora, prestemos atención al discurso Seamos puros al adorar a Dios, que presentará el hermano Álvaro Díaz. Desde bien pequeños, la limpieza ha formado parte de nuestras vidas. Seguro que recordamos cómo nuestros padres una y otra vez, a pesar de nuestras protestas, nos decían: lávate las manos, limpia tu habitación, tienes que ir limpio y bien vestido siempre. ¿Por qué nos lo decían? Pues porque nos querían, porque se preocupaban por nuestra salud, pero además porque sabían que nuestra limpieza iba a decir mucho de nosotros mismos, pero también de ellos como padres.
Y qué felices se sentían, ¿verdad?, cuando hacíamos caso de todo lo que nos decían e íbamos totalmente limpios. Pues bien, ¿qué dice nuestra limpieza hoy de la clase de Dios al que adoramos? Bueno, la lectura de esta semana es muy especial porque nos va a ayudar a responder dos preguntas muy importantes. La primera, ¿qué relación hay entre la limpieza y nuestra adoración? Y la segunda, ¿qué tenemos que hacer para estar completamente limpios y puros a los ojos de Jehová? Para contestar estas preguntas os invito a buscar conmigo Levítico capítulo 15. Levítico capítulo 15, y leeremos en total 2 disposiciones que Jehová dio a los israelitas como parte de un conjunto de leyes relacionadas con la limpieza. En primer lugar, leeremos los versículos 13 al 15. Dice: cuando la secreción genital se detenga y el hombre quede limpio de ella, entonces contará 7 días para su purificación, y él debe lavar su ropa y bañarse en agua de una corriente y quedará puro. Al 8º día debe tomar 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, presentarse delante de Jehová a la entrada de la tienda de reunión y dárselos al sacerdote. El sacerdote ofrecerá las aves, una como ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová a causa de su secreción genital. Como hemos leído, esta secreción genital convertía al hombre en alguien impuro a los ojos de Jehová. ¿Qué tenía que hacer para revertir esa situación? Pues hemos leído en el versículo 13 que debía en primer lugar lavar su ropa, bañarse en agua de una corriente y como consecuencia quedaría limpio o puro en sentido físico y en sentido ceremonial. Pero ¿terminaba aquí este proceso de purificación? Hemos leído en los versículos 14 y 15 que tenía que hacer algo más. Tenía que llevar al sacerdote 2 tórtolas o 2 pichones para que éste hiciera expiación por él. Así que, para estar limpio a los ojos de Jehová, tenía que seguir sus instrucciones al pie de la letra y así quedar limpio en todo sentido. Pero, ¿era responsabilidad exclusiva del hombre el estar limpio a los ojos de Jehová? Vamos a verlo en los versículos 28 al 30. Levítico 15, 28 al 30. Dice: sin embargo, cuando el sangrado se detenga, ella contará 7 días y después será pura. Al 8º día debe tomar 2 tórtolas o 2 pichones de paloma y se los llevará al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión. El sacerdote presentará una de las aves como ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada. Y el sacerdote hará expiación por ella delante de Jehová a causa de la impureza de su sangrado. En este caso era el sangrado lo que convertía a la mujer en impura a los ojos de Jehová. ¿Qué tenía de nuevo que hacer para quedar limpia? Pues como leemos en versículos anteriores, tenía que bañarse, lavar su ropa y entonces también como el hombre quedaría pura en sentido físico y ceremonial. Pero de nuevo, para terminar ese proceso de purificación, tenía que llevar 2 tórtolas o 2 pichones al sacerdote para que éste hiciera expiación por ella. Así que como en el caso del hombre, si quería ser pura a los ojos de Jehová, tenía que seguir sus instrucciones al pie de la letra para quedar limpia en todo sentido. El principio detrás de todo esto era claro. Jehová esperaba que todo su pueblo, tanto hombres como mujeres, siguieran al pie de la letra lo que Jehová había pedido para ellos. Pero quizás estemos pensando, ¿pero qué relación hay entre la adoración y la limpieza? ¿Por qué? ¿Por qué Jehová pedía esto? ¿No podía ser simplemente algo de elección personal? Pues los versículos que hemos leído nos recalcan que no. Si nos hemos fijado, cuando, tanto en el caso del hombre como en el caso de la mujer, hemos visto que tenían que llevar unos animales al sacerdote para que éste hiciera expiación por ellos. Y es muy interesante que nuestra traducción, en el glosario, bajo la entrada expiación, dice que es un concepto que estaba relacionado con los sacrificios que se hacían, y ahora añade, para que el pueblo pudiera acercarse a Dios y adorarlo. Así que estos sacrificios de expiación servían para borrar las culpas y purificarse de ellas. Así que si alguien decidía no hacerlos, ¿cómo iba Jehová a aceptar su adoración si en primer lugar no reconocía su posición impura ni imperfecta y en segundo lugar ni quería librarse de ella?
Una segunda idea que relaciona la adoración con la limpieza la encontramos en el versículo 31. Levítico 15:31 dice: así pues, ustedes deben mantener a los israelitas separados de la impureza para que ellos no mueran debido a su impureza por contaminar mi tabernáculo, que está en medio de ellos. El tabernáculo era el centro de la adoración pura de aquel tiempo. Estaba en medio del campamento. Pero tan importante era para Jehová la limpieza, que dijo, como hemos leído en el versículo, que si la condición que mantenía su pueblo era impura a sus ojos, esto hacía que el tabernáculo mismo estuviera contaminado, el lugar más santo en aquel momento. La consecuencia, la pena de muerte. Sin duda, para Jehová la limpieza tiene muchísima, muchísima importancia. Pues bien, quizá estemos pensando, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Porque en realidad no estamos bajo la obligación de obedecer esta ley que se le dio a los israelitas. Y es cierto, pero de nuevo el principio permanece. Jehová también espera hoy que le demos adoración pura. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues como en el caso de aquellos israelitas, siguiendo al pie de la letra sus instrucciones y manteniéndonos limpios en todo sentido. Seguro que recordamos que nuestros padres no solamente se esforzaban porque estuviéramos limpios puntualmente, por ejemplo, cuando íbamos al médico. Ellos querían que estuviéramos limpios en todo momento, que nos mantuviésemos limpios. Por eso constantemente nos estaban repitiendo pues frases como no agarres cosas del suelo, no pisotees en los charcos. Querían que estuviéramos sanos y limpios, por supuesto. Pues en el caso de Jehová es lo mismo. Él, mediante el agua de su palabra, nos ayuda a mantenerlos limpios. Y es gracias a ella que sabemos que si seguimos sus instrucciones al pie de la letra, podremos ser ejemplares en cuanto a nuestra limpieza física, moral y espiritual. Como consecuencia, pues nos esforzamos porque tanto nosotros como nuestras pertenencias estemos siempre limpios y bien arreglados. Pero no solamente eso, también evitamos hacer cualquier cosa que Jehová considere impura. Cualquier cosa como las que vemos en la imagen, en el conjunto de 3 imágenes de la guía de actividades. Por ejemplo, en la primera imagen, la de arriba a la izquierda, ahí vemos a un capellán que está bendiciendo a un grupo de soldados. Bueno, los verdaderos cristianos no nos envolvemos en nada que tenga que ver con el nacionalismo, las guerras o la política de este mundo. En la segunda imagen, la de arriba a la derecha, podemos ver a una ministra religiosa que está casando a 2 hombres. Bueno, pues los verdaderos cristianos tampoco apoyamos su forma de pensar, la forma de pensar de este mundo sobre la moralidad. Y, por supuesto, rechazamos cualquier entretenimiento que la fomente. Sí, odiamos las prácticas que Jehová odia. Por último, la tercera imagen, la de la parte inferior, ahí vemos una estampa típica de estas fechas donde se representa un llamado Belén o nacimiento. Pues los cristianos verdaderos no permitimos que ningún rasgo de la adoración falsa, por bonito o inocente que se nos presente, contamine nuestra adoración a Jehová. No queremos que nada ni nadie nos haga impuros a los ojos de Jehová. ¿Es fácil hacerlo? Pues no siempre. Muchas veces es como entrar en una habitación llena de carbón con un traje totalmente blanco. Es muy difícil no mancharse y hay que esforzarse mucho. ¿Valdrá la pena el esfuerzo? Bueno, decíamos al principio cómo se sentían nuestros padres cuando obedecíamos sus instrucciones y nos manteníamos limpios. Pues muy felices. Pues lo mismo pasa con Jehová. Por eso sigamos resueltos a mantenernos limpios y puros a los ojos de Jehová, siguiendo al pie de la letra todas sus instrucciones. Si así lo hacemos, estaremos diciendo mucho de nuestro Padre Celestial. Estaremos santificando su nombre. Además, Él aprobará nuestra adoración. Y no solamente eso, sino que nos bendecirá a pesar de nuestra imperfección. ¿Podría haber algún beneficio mayor? Muchas gracias, hermano Díaz. Agradecemos mucho la aplicación que has hecho de esta información. Pasemos ahora a la parte Busquemos perlas escondidas. Veamos qué podemos destacar de la lectura de la Biblia asignada para esta semana. El hermano Íñigo Echeveste desarrollará esta parte. Pues comenzamos esta sección, primeramente leyendo el primero de los textos que se nos citan, Levítico 14, los versículos
14, 17, 25 y 28. Y pedimos un voluntario. Hermana Boluda. Entonces el sacerdote pondrá un poco de la sangre de la ofrenda por la culpa en el lóbulo de la oreja derecha del que está purificándose, en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. Después, el sacerdote pondrá un poco del aceite que le queda en la palma de la mano en el lóbulo de la oreja derecha del que está purificándose, en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho, encima de la sangre de la ofrenda por la culpa. Entonces matará al carnero joven de la ofrenda por la culpa, y el sacerdote pondrá un poco de la sangre de la ofrenda por la culpa en el lóbulo de la oreja derecha del que está purificándose, en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. Y el sacerdote pondrá un poco del aceite que está en la palma de su mano en el lóbulo de la oreja derecha del que está purificándose, en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho, los mismos lugares donde puso la sangre de la ofrenda por la culpa. Muchas gracias. Dice la pregunta, ¿qué significaba que se le pusiera sangre y aceite en la oreja, la mano y el pie al leproso que estaba curado? Hermano Díaz. Pues como mencionan las referencias, al igual que en el caso de los sacerdotes, pues indicaba que aquel leproso debía ser obediente a lo que oyese, que afectaría a lo que hiciese y también a su modo de comportarse. Muy bien, excelente. Muy bien, pues queda clara la idea. Hermano Cobollo. El leproso tenía que sentirse muy contento porque estaba curado de la lepra. Así que dicha gratitud también le motivaría para seguir las instrucciones que recibía y actuar correspondientemente con la voluntad de Dios. De igual forma, hoy día nuestra gratitud por Jehová nos motivará a ser obedientes en todas las instrucciones que recibamos de parte de la organización. Excelente, muchas gracias. Continuemos con el siguiente texto que se nos cita. Levítico 14, 43 al 45. Hermana Cantero. Sin embargo, si la mancha vuelve a salir en la casa después de que las piedras se arrancaron y de que las paredes se rasparon y recubrieron, el sacerdote entonces entrará y la inspeccionará. Si la mancha se ha extendido en la casa, hay lepra maligna en la casa. La casa es impura. Él hará que se derrumbe la casa, las piedras, la madera y todo el yeso y la mezcla de la casa, y que se lleve todo fuera de la ciudad a un lugar impuro. Muchas gracias. Dice la pregunta, ¿qué les enseñaba de Jehová a los israelitas la ley sobre la lepra maligna en una casa? Hermana Espiña. Sí, Jehová les había dado unas instrucciones muy detalladas para su bienestar. Tenían que raspar bien las piedras para que no quedara nada malo, y retiraban las piedras infectadas lejos de la ciudad, y si volvían a contaminarse tenía que declarar la casa inmunda y demolerla. Las instrucciones detalladas de Jehová reflejaron el profundo amor que sentía por su pueblo, así como el interés por el bienestar físico de ellos. Excelente, muchas gracias. Hermano Cantero. La Biblia no nos dice mucho en cuanto a en qué podía consistir esta plaga. Parece ser o puede ser que pudiera ser algún tipo de moho, pero hay muchísimas personas hoy en día que sufren por problemas de humedades en las casas y mohos que les afectan a su vida diaria, así que, como se ha comentado, sin duda era una preocupación muy fuerte por parte de Jehová. Excelente. Continuemos con la siguiente pregunta, que dice, ¿qué perlas espirituales habéis encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Hermano Espiña. Es bueno saber que Jehová pues es un Dios bueno y misericordioso, porque mostraba su misericordia a los menos desfavorecidos, como se menciona en Levítico 14, 21. Así,
nos conmueve siempre ver cómo Jehová aprecia a aquellos cristianos que hacen cualquier cosa por los necesitados, y nos sentimos felices de saber que Jehová es misericordioso y observa a todos aquellos que son que muestran bondad a aquellos que son desfavorecidos. Muy bien, excelente. Hermana Díaz. En Levítico 14:8 vemos cómo Jehová se preocupaba porque la persona leprosa tomara muchas precauciones. Una vez que ya estuviera limpio, podía vivir dentro del campamento, pero fuera de su tienda durante 7 días. Claro, quizá esto al leproso y a su familia podría parecerle exagerado, pues en realidad ya estaba curado de la lepra. Pero con esta norma, Jehová demostraba cuán valiosa considera nuestra vida. Sin duda esto nos anima a nosotros a esforzarnos por cuidar también nuestra vida, no arriesgarla innecesariamente y cumplir fielmente con todas las instrucciones que recibimos relacionadas con mantener nuestra salud bien protegida. Excelente, muchas gracias. Hermano Berindei. En Levítico 14:4 se le decía al leproso que si podía traer madera de cedro, probablemente para su purificación. Probablemente esta madera simbolizaba la ausencia de corrupción o enfermedad debido a su resistencia a la descomposición. Entonces esto nos puede hacer pensar en detalles pequeños que de nuestra adoración a Jehová no queremos que sea fuerte como esta madera. Muy bien, excelente. Muy bien. Hermano Conway. En Levítico 14, 35 y 36, dado que cada hogar se usaba para instrucción espiritual, este limpio era importante porque la casa también tenía un propósito sagrado. Fue un recordatorio de que solo podían vivir en lugares limpios desde el punto de vista de Dios, por lo que tenían que estar limpios o no usarse. Muchas gracias. Hermano Ollés. Al leer el capítulo 15 de Levítico, conviene tener en cuenta que en las naciones de alrededor de Israel se practicaban ritos tan degradantes como la prostitución de templo para adorar a dioses como Baal o Astoret. Como la ley en Levítico 22, 3 y 4 prohibía que alguien impuro se acercara al templo, Jehová se aseguró de grabar a fuego en la mente de su pueblo el contraste entre lo que hacían otras naciones y lo que él esperaba de Israel. Excelente, muchas gracias. Hermano Cruz. De los capítulos de esta semana observamos también el espíritu dispuesto y sacrificado de los sacerdotes. Tenían mucho trabajo con atender a todo el pueblo y observamos cómo estos estaban muy pendientes cuidando y protegiendo a toda la nación a fin de que todos fuesen limpios y puros al adorar a Jehová. Sin duda que hacían un trabajo excelente. Y hoy día pues también, ¿verdad? Contamos con valiosos hermanos que llevan la delantera en las congregaciones como son los ancianos. Sin duda que valoramos y agradecemos mucho el trabajo sacrificado y el cuidado que nos dan a cada uno de nosotros, tanto en sentido físico como espiritual, a fin de agradar a Jehová. Muchas gracias. Hermano Cuadros. En Levítico 14:32 dice que está la ley para que pueda ser declarado el que haya tenido lepra, pero no tiene medios suficientes. Y en los versículos anteriores usa expresiones como según lo que pueda dar o el ave que pueda conseguir. Esto nos enseña también que Jehová es razonable y nunca nos pide más de lo que nosotros podamos darle, incluso en la actualidad también. Él conoce nuestras limitaciones, sabe que somos imperfectos y no nos mira exigiéndonos perfección, sino que sabe perfectamente cuál es nuestro potencial y en función de eso nos trata y nos sigue queriendo mucho. Excelente, excelente. Hermano Vilchez. Sobre la misma idea de la lepra maligna de la casa y la necesidad de que ésta estuviera limpia, el libro Perspicacia, bajo la entrada a casa, dice que ya que era un lugar para instrucción espiritual y un centro de adoración, la casa debía ser limpia desde el punto de vista de Jehová. Y me hacía pensar en que ahora nuestras casas son un centro de adoración donde hacemos las reuniones, predicamos y llevamos a cabo muchas actividades espirituales. Por tanto, que es importante que también las mantengamos limpias, ordenadas, incluso las reuniones que tengamos a los animales controlados si tenemos mascotas, y que esté limpio y que sea agradable desde el punto de vista de Jehová. Excelente. Pues muchísimas gracias a todos por la buena preparación y los buenos comentarios.
Muchas gracias, hermano Echeveste, por la presentación tan buena que has hecho. Para concluir la sección Tesoros de la Biblia, podemos prestar atención al hermano Jonathan Vilchez, que leerá el libro bíblico de Levítico, capítulo 14, versículos del 1 al 18. Jehová sigue diciéndole a Moisés: Esta será la ley para el leproso el día en que vaya a ser declarado puro, cuando lo lleven ante el sacerdote. El sacerdote saldrá fuera del campamento y lo examinará. Si el leproso se ha curado de la lepra, el sacerdote le ordenará llevar 2 pájaros puros que estén vivos, madera de cedro, hilo rojo escarlata e hisopo para su purificación. El sacerdote ordenará que se mate uno de los pájaros sobre un recipiente de barro con agua de una corriente. Pero tiene que tomar el pájaro vivo junto con la madera de cedro, el hilo rojo escarlata y el hisopo y mojarlo junto en la sangre del pájaro al que se mató encima del agua de una corriente. Entonces, con la sangre salpicará 7 veces al que está purificándose de la lepra y lo declarará puro, y liberará en campo abierto al pájaro vivo. El que está purificándose tiene que lavar su ropa, afeitarse todo el pelo y bañarse en agua, y quedará puro. Después podrá entrar en el campamento, pero vivirá fuera de su tienda por 7 días. Al 7º día tiene que afeitarse todo el pelo de la cabeza, de la barbilla y de las cejas. Después de afeitarse todo el pelo, lavará su ropa y se bañará en agua y quedará puro. Al 8º día tomará 2 carneros jóvenes y sanos, una cordera sana en su primer año, 3/10 partes de un efá de harina fina mezclada con aceite como ofrenda de grano y un loc de aceite. El sacerdote que vaya a declararlo puro presentará al hombre que está purificándose, así como su ofrenda delante de Jehová, a la entrada de la tienda de reunión. El sacerdote tomará uno de los carneros jóvenes y lo presentará como ofrenda por la culpa junto con el loc de aceite y lo mecerá de acá para allá como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego matará el carnero joven en el lugar donde normalmente se matan la ofrenda por el pecado y la ofrenda quemada, en un lugar santo, porque la ofrenda por la culpa le pertenece al sacerdote, igual que la ofrenda por el pecado. Es algo santísimo. Entonces el sacerdote pondrá un poco de la sangre de la ofrenda por la culpa en el lóbulo de la oreja derecha del que está purificándose, en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. Y el sacerdote derramará un poco del loc de aceite sobre la palma de su propia mano izquierda. Luego el sacerdote mojará su dedo derecho en el aceite que está en la palma de su mano izquierda y con su dedo salpicará 7 veces un poco del aceite delante de Jehová. Después el sacerdote pondrá un poco del aceite que le queda en la palma de la mano en el lóbulo de la oreja derecha del que está purificándose, en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho, encima de la sangre de la ofrenda por la culpa. Y el sacerdote pondrá lo que queda del aceite que está en la palma de su mano sobre la cabeza del que está purificándose, y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová. Agradecemos mucho la lectura que has hecho, hermano Vilchez. En esta ocasión, si os habéis fijado, se pedía que nos centráramos durante la lectura en la lección 5 del folleto Maestros, leer con exactitud. La lectura de hoy comprendía una serie de instrucciones, por eso era muy importante no añadir, cambiar o quitar una palabra, ya que eso haría que las instrucciones no se entendieran bien. Como menciona el folleto, una buena preparación, como la que has hecho, hermano Vilchez, nos ayudará a leer con exactitud. Y esto es muy importante, sobre todo cuando lo hacemos de la Biblia. Muchas gracias. Con esto damos por finalizada la sección Tesoros de la Biblia, basadas en los capítulos 14 y 15 del libro bíblico de Levítico. Pasemos ahora a la sección Seamos mejores maestros. Para comenzar, prestemos atención a nuestras hermanas Noemí Echeveste y María Conway. La hermana Echeveste presentará la primera conversación y ofrecerá una revista sobre un tema que ella ha mencionado. Hola María, ¿cómo Hola, estás? Noemí. ¿Cómo está tu familia? Es verdad que nos vemos casi todos los días a causa del trabajo a través de las pantallas, pero no tenemos la oportunidad de hablar personalmente. Es verdad, Noemí. Gracias por preguntar por mi familia. Están bien. Pero, sabes, este tiempo es estresante para mí. Pero a ti, sin embargo, siempre te veo con calma y sin estrés. Bueno, María, decirte que me alegra muchísimo saber que tu familia está bien. En cuanto a mi estado de ánimo, te voy a contar mi secreto. Se encuentra en una antigua canción y te voy a leer 2 estrofas. Se encuentra en el Salmo 1, 1 y 2. Fíjate lo que dice. Feliz
el hombre o la mujer que no anda según los consejos de los malvados, que no se detiene en el camino de los pecadores, que no se sienta en el asiento de los burlones, sino que disfruta con la ley de Jehová, Jehová Dios, ese es su nombre, día y noche lee su ley y medita en ella. María, ¿te has dado cuenta que nos puede hacer felices? De lo que entendí, escuché, es escoger a los amigos bien y, bueno, leer la ley de Jehová. Muy bien. Mira, cuando dice leer la ley de Jehová, se refiere a dedicar tiempo a leer, meditar en los buenos consejos que nos da la Biblia. No sé qué opinión tienes tú sobre la Biblia. Bueno, no te quiero insultar, Noemí, pero realmente la Biblia es de las abuelas, ¿no crees? Gracias por tu sinceridad, María. Quiero hacerte una pregunta. ¿Te has visto a ti misma, María, diciendo un dicho antiguo, algo que te decía tu madre, y que ella a su vez repetía eso vez tras vez porque se lo había escuchado a tu abuela? Ah, cierto, esos dichos a veces los repito sin querer. Así es. Y no por ser un dicho antiguo, viejo, deja de cumplirse o de ser cierto, ¿verdad? Hoy en día, muchas personas que han empezado a conocer la Biblia les ha sorprendido los consejos prácticos que aparecen en ella, para temas de tanta actualidad como cómo canalizar el estrés. Mira, te voy a enviar el enlace de una revista. A mí me ha ayudado mucho, dice Cómo controlar el estrés. Y justamente en la página 12, quiero que te quedes con esta idea, en la página 12 habla de cómo nuestras prioridades, lo que realmente es importante para nosotros, nos ayudará a canalizar el estrés. Y en un par de días te llamo y hablamos sobre este puntito. ¿Te parece bien, María? Suena interesante. Muy bien. Ha sido un placer saludarte, María. Que vaya bien. Gracias. Cuídate, Noemí. Muchas gracias, hermanas Echeveste, y también a ti, hermana Conway. La hermana Echeveste tuvo presente las sugerencias que vemos en la lección 16 del folleto Maestros, ser edificantes y positivos. Para lograrlo, como hemos visto, la hermana Echeveste utilizó la Biblia y mostró lo que Jehová hará por nosotros. El lenguaje corporal, como la sonrisa, demostraron que hablaba desde el corazón y que deseaba que la persona aprendiera de Jehová. Además, hemos visto cómo conocer las publicaciones que tenemos a nuestra disposición nos ayuda a darles un mejor uso y de esta manera a ser eficaces en las conversaciones que tenemos con otras personas. Muchas gracias a las dos. Veamos ahora cómo desarrollar la revisita. La hermana Laura Díaz junto con la hermana Noemí Cuadros nos demostrarán cómo hacerlo. Además, la hermana Díaz usará el video ¿Quiénes somos los testigos de Jehová? Al dinero o a las posesiones. Bueno, me imagino que lo mismo que pasa con cualquier cosa con la que uno se obsesiona, que al final acaba mal. Pues tiene mucho sentido lo que dice. Fíjate cómo nos responde la Biblia en 1 Timoteo 6, 9 y 10. Te paso el versículo por aquí por el chat. A ver. Y si quieres cuando lo tengas, aquí sí. ¿Puedes leerlo? Dice, sin embargo, los que están decididos a ser ricos caen en tentaciones y trampas y son víctimas de muchos deseos insensatos y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Porque el amor al dinero es raíz de todo tipo de males, y tratando de satisfacer ese amor, algunos han sido desviados de la fe y se han causado muchos dolores. Muy bien. ¿Te has dado cuenta? ¿Cuáles son las consecuencias de envolverse demasiado en ganar dinero? Pues aquí decía ruina, destrucción y también muchos dolores. Eso es. ¿Y te parece esto lógico que ocurra? Pues sí, Laura, porque como te decía, estoy dedicándole tanto tiempo al trabajo que apenas paso tiempo con mi familia y el resultado es que no me siento feliz. Vaya, Noemí, de verdad que lo siento mucho. No es nada fácil encontrar el equilibrio, pero Dios sabe por lo que estás pasando, nos conoce muy bien. Por eso nos da con cariño consejos como este, para que nos vaya bien y seamos felices. Incluso cuando pasamos por malos momentos, nos enseña cómo puede beneficiarnos tener una actitud positiva. Pero si quieres eso, podemos verlo otro día como hoy, en unos minutos. Vale, sí, me encantaría, Laura. Perfecto. Antes de despedirnos, me gustaría enseñarte un vídeo cortito que se titula ¿Quiénes somos los testigos de Jehová? En la carta te mencionaba que yo lo soy, pero no sé si has tenido oportunidad de conocernos antes y saber un poquito lo que hacemos. Nada, la verdad, he oído hablar de vosotros, pero la realidad es que no os conozco. Pues te comparto aquí la pantalla y lo vemos juntas. Vale. ¿Qué te ha parecido?
Pues me ha parecido súper interesante y la verdad es que la mayoría de las cosas no las conocía. Claro. Ahora entenderás también por qué te llegó mi carta. Nuestra labor principal es enseñar a otros lo que dice la Biblia, al igual que hizo Jesucristo. Y aunque ahora por seguridad no visitamos a las personas en sus hogares, buscamos otras maneras, como esta de hoy, que nos ha permitido disfrutar de un ratito muy agradable. Yo la verdad que he disfrutado un montón hablando contigo, Noemí. Sí, yo también. Me ha encantado. Muchas gracias por tu tiempo. A ti. ¿Nos vemos entonces el martes a esta hora? Perfecto, te espero. Muy bien. Muchas gracias a las dos. La hermana Díaz presentó la revisita teniendo presente la lección número 11 del folleto Maestros, hablar con entusiasmo. Como hemos visto, no cabe duda que pensar con antelación en la información que vamos a analizar nos ayudará a nosotros a hablar desde el corazón y así motivar a la persona que nos está escuchando. Pero debemos ser equilibrados cuando hablamos con entusiasmo, porque no queremos abrumar tampoco a la persona que nos está escuchando. Nuestro objetivo es que pueda comprender y ver claramente qué tiene que hacer y cuáles son los puntos principales de lo que estamos mencionando. Muchas gracias a las dos de nuevo. Para concluir con esta sección, veamos cómo la hermana Rosa Espiña, junto con la hermana Patricia Vilchez, presenta el curso bíblico basado en la lección Cómo nos ayudan los principios bíblicos del folleto Buenas Noticias. Hola Patri, ¿cómo estás? Me alegra verte de nuevo. Muy bien, Rosy. Estaba deseando continuar contigo la consideración de la semana pasada, ya que se quedó en un punto muy interesante. Era de qué manera nos benefician los principios bíblicos. Sí, es verdad. Quedamos en que hablaríamos de cómo aplicarlos nos puede hacer la vida más feliz, ¿no? Eso es. Pues vamos a verlo si quieres leyendo el primer párrafo. ¿Lo puedes leer tú, por favor? Sí, claro. Muy bien, según lo que hemos leído, ¿cómo nos ayudan los principios a tener una vida de familia más feliz? Pues dice que los principios bíblicos fomentan el amor, la unidad familiar y también hace que el matrimonio sea más duradero. Muy bien, vamos a leer el texto de Génesis 2:24 que apoya lo que tú acabas de mencionar. ¿Lo puedes leer tú, por favor, Patri? Sí, dice: por esa razón el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y ellos serán una sola carne. Patri, ¿qué entiendes tú por dejarán a su padre y a su madre? Pues no sé, pero yo creo que nunca deberíamos dejar a nuestros padres, la verdad. Tienes toda la razón. Jehová nunca querría eso, por lo que estas palabras implican que cuando alguien se casa, cambia su orden de prioridades, lo que influye en su relación con sus amigos y parientes. No puede darles preferencia a ellos, pues su tiempo y atención le corresponden en primer lugar a su cónyuge. Los dos han formado una nueva familia, de modo que no deben permitir que sus padres se entrometan en las decisiones o en los desacuerdos del hogar. Es imprescindible que se apeguen el uno al otro. Eso es lo que Jehová ha dispuesto. ¿Entiendes ahora, Patri, cómo contribuye este principio a que nuestra familia esté más unida? Sí, claro, que lo primero debería ser nuestro esposo. Me alegra que lo veas así como Jehová lo ve. Vamos a ver otro principio que nos ayuda a ser felices. Vamos a leer el párrafo siguiente. Vale. Muchas gracias. Según lo que acabas de leer, cómo obedecer los principios bíblicos nos beneficia en sentido material y emocional. Pues en muchos trabajos, por ejemplo, se prefiere contratar a empleados que vivan de acuerdo con esos principios, que son personas honradas y trabajadoras. Muy bien, Padre. Y en cuanto al materialismo, ¿qué es lo que nos comenta Mateo 6, 24, 25 y 33? ¿Lo puedes leer? Sí, claro. Dice: nadie puede ser esclavo de dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o le será leal a uno y despreciará al otro. No pueden ser esclavos de Dios y a la vez de las riquezas. Por eso les digo, dejen de angustiarse por su vida, por lo que van a comer y beber, o por su cuerpo, por lo que van a ponerse.
Al fin y al cabo, ¿no vale más la vida que el alimento y el cuerpo que la ropa? Por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y entonces recibirán también todas esas cosas. Muy bien, Patri. Es muy interesante el ejemplo que nos da del esclavo y los dos amos relacionados con Dios y las riquezas. ¿Piensas que un esclavo podría servir igual a dos amos diferentes? Rosy, pienso que no, porque sería muy difícil. Seguro que preferiría a uno más que a otro. Efectivamente. Por eso nos comenta al final que no podemos estar ocupando todo nuestro tiempo en cosas materiales y dejar de lado a Dios. Aunque pensemos que podemos hacer las dos cosas a la vez, es cierto que siempre daremos prioridad a una. Por eso, Patri, ¿cuál debería ser nuestra prioridad? Pues servir a Dios y darle el primer lugar en nuestra vida. Muy bien. Y en el versículo 25 nos dice: dejen de angustiarse. Estamos seguros de que si ponemos a Jehová en primer lugar, nunca nos faltará lo necesario. Él nos lo ha prometido, tal como hemos leído en el versículo 33. Patri, después de haber analizado estos principios, ¿no crees que reflejan muy bien el amor que Jehová nos tiene? La verdad es que sí, es muy bonito ver cómo Jehová se interesa tanto en nosotros, que lo que Él quiere es que seamos felices y solo tenemos que seguir lo que Él nos manda. Eso es. Pues en el próximo estudio veremos cómo también los principios nos pueden ayudar con nuestra salud. Pues seguro que será tan interesante como este, Rosy. Muchas gracias. Ok, Patri, pues nos vemos pasado mañana a la misma hora. Vale. Hasta luego. Muchas gracias a las dos. La hermana Espiña presentó el curso bíblico teniendo presente la lección 19 del folleto Maestros, llegar al corazón. Como sabemos, este es un punto muy importante, ya que este es nuestro objetivo, llegar al corazón de las personas con las que estamos estudiando. Esta lección nos anima a que ayudemos a los estudiantes a hacerse un autoexamen, a que vean cómo pueden aplicar en su vida lo que están aprendiendo. Para ello, es necesario que presentemos de manera que ellos puedan meditar la información que estamos dando. Y esto además les motive a actuar con el corazón. Y eso es lo que hemos visto en tu asignación, hermana Espiña. Muchísimas gracias. Pues bien, hermanos, con esto hemos terminado esta sección, Seamos Mejores Maestros. Podemos continuar con la sección Nuestra Vida Cristiana. Para ello, podemos cantar la canción número 76. La canción número 76 que lleva por título Cuéntame lo que sientes.
Continuando con el mensaje que hemos cantado, todos deseamos que las personas lleguen a conocer a Jehová y sean sus amigos. Una de las maneras en las que nosotros podemos colaborar en esto es mediante la predicación y el uso de las herramientas que tenemos. Prestemos atención al hermano Fernando Cantero, que presentará un análisis con el auditorio titulado No dejemos de usar las revistas. Estamos acostumbrados a ver muchas publicaciones y revistas en los kioscos de prensa, pero siempre vemos los últimos números, ¿verdad? Si ya sea una revista o un periódico, todavía con mucha más razón, incluso los distribuidores retiran esas publicaciones que se consideran antiguas por ser del día anterior. Ese no es el caso con nuestras revistas. ¿Por qué? Porque nuestro Dios Jehová no ha cambiado. Entonces Él continúa constante y su palabra, la Biblia, hace 2000 años que dejó de ser escrita y sigue siendo práctica para nuestros días. Por eso, el valor de nuestras revistas no está en su fecha, evidentemente está en su contenido. Por eso seguimos utilizándolas como parte de nuestro kit de herramientas en la predicación. Ahora, ¿qué nos pasa en muchas ocasiones? Pues estamos preparados para predicar, pero puede ser que las personas no nos hablen de sus necesidades. Y en otras ocasiones las personas nos están hablando de sus necesidades en una conversación habitual, pero quizás no estemos preparados y no podemos utilizar esas revistas. Por eso, la pregunta en la que podemos centrar ahora la atención es la que encontramos en el segundo párrafo de la información que encontramos en Vida y Ministerio. ¿Cómo podemos usar revistas, las revistas para el público, para encontrar aquellos entre quienes conversamos personas dispuestas para agradar a Dios? Podéis sentiros libres de comentar. ¿Cómo podemos usar nuestras revistas para encontrar personas dispuestas a agradar a Dios? Hermana Echeveste, Noemí. Sí, al ser un monotema en cada una de las revistas, pues podemos pensar en cuál podría ser las circunstancias que esa persona tiene y entonces presentar una de las revistas que, como abarca muchos aspectos diferentes desde ese punto de vista, pues puede de alguna manera llegar al corazón de la persona. Muy bien, muchas gracias. Hermano Boluda, David. Y no hace falta hacer una transición muy sofisticada hacia la revista o una presentación muy solemne. Una pregunta tan natural y sencilla como: hace poco leí un artículo interesante sobre este tema. ¿Se lo puedo mostrar? Puede ser la base para o bien entregarle el ejemplar impreso o enviárselo por medios electrónicos. Excelente, muchísimas gracias. Hermano Echeveste, Íñigo. Además, las revistas no solo hablan o desarrollan el tema propiamente de la revista, sino también cómo se puede solucionar ese problema de lo que esté hablando el tema, ¿no? Bajo principios bíblicos, o cómo sobrellevarlo, o para que sea más liviana. Entonces podemos también enfocar en esos principios para que la persona quizás preste especial atención en eso. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, pues ahora, pensando precisamente en eso, en las personas de nuestro territorio o en las que quizás nos podemos encontrar en nuestro alrededor, ¿qué temas les pudieran interesar? O quizás, dicho de otra manera, ¿a qué tipo de persona en concreto pudiera interesar un tipo de revista o un número en concreto de una revista? Hermano Oyes, Guillermo. Pues, por ejemplo, la última atalaya de este año, la atalaya número 3, titulada Bendiciones eternas de un Dios de amor, puede ser muy útil si en el territorio de nuestra congregación hay personas de religión musulmana. Esta les habla de nuestras creencias de una forma que les resulta atrayente y les ayuda a confiar en la Biblia y a ver a Jehová como un Dios de amor. Muchas gracias. Muy práctico. Hermano Cobollo, Félix. Una revista también que nos pudiera ayudar es la de este año 2020, Despertad, el número 3, que habla acerca del prejuicio. Quizás un texto que pudiéramos utilizar es el de Proverbios 19:2, donde dice: no es bueno
que a una persona le falte conocimiento. Y esta es la razón por la cual hay tanto prejuicio. Aquí se puede utilizar quizás, por ejemplo, si tenemos algún compañero de trabajo y siente que no se le está tratando bien porque es de otro país, pues podemos estar atentos y quizás darle esta revista, leerle este texto y quizás ayudarle. Muy bien, muy práctico para quizás los que sirven en congregaciones extranjeras. Hermana Cuadros, Noemí. Sí, también en medio de las circunstancias en las que estamos puede resultar muy práctica el número 3 de la atalaya del año pasado, donde hace la pregunta si qué sentido tiene la vida, ¿no? Y es que tarde o temprano, cuando pasamos situaciones angustiosas, y podemos enfocarlo así a la persona, uno se hace preguntas y quiere saber la respuesta a esas preguntas. Pues ahí hay una serie de artículos que contestan esa interesante pregunta. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Cruz, Manuel. En la actualidad muchas personas han perdido a seres queridos en la muerte de repente y sin poder estar cerca de ellos en esos últimos momentos de vida, y eso pues ha agravado aún más el dolor. Así que la despertar número 3 del 2018 puede ser muy útil para aquellas personas que están de duelo. En ella se analiza lo que nos sucede cuando perdemos a un ser querido y también nos da algunas sugerencias para superar el dolor en esos momentos difíciles. Muchas gracias, Manuel. Hermano Conway, Stephen. El futuro naturalmente interesa a los más jóvenes y la atalaya número 2, que encierra el futuro, es ideal para los jóvenes. Excelente, muchísimas gracias. Hermano Cuadros, Juan. Sí, y en los tiempos actuales muchas familias se ven obligadas a quedarse en casa y muchos padres se quejan de que los hijos pasan mucho tiempo en su habitación, a pesar de que están más tiempo juntos no se pueden comunicar porque están todo el día los hijos, a veces los padres también con los dispositivos electrónicos, contactando con amigos que están lejos o viendo artículos interesantes de internet. Pues la revista Despertar del número 2 de 2018, en el punto 5 decía o hablaba acerca de tener una buena comunicación. Entonces, ese artículo puede ayudar a los padres que tienen que estar ahora con los hijos más tiempo en casa y que no se comunican con ellos, a que vean cómo pueden aplicar algunas sugerencias que hay ahí y puedan tener una comunicación más significativa con los miembros de su familia. Qué práctico. Muchas gracias, Juan. Hermana Díaz, Laura. También hay personas que tienen inquietudes espirituales, tienen muchas preguntas, pero no conocen a Dios, su personalidad, su nombre. Así que para ello, por ejemplo, la atalaya número 3 de 2018, con el tema Piensa Dios en usted, podría ser un buen tema. O también la atalaya número 1 de 2019, ¿Quién es Dios? Muchas gracias. Hermana Boluda, Nieves. También en vista de la cantidad de problemas que existen en el mundo en estos tiempos, la atalaya número 2 de 2019, que llevaba el tema ¿Vale la pena vivir?, pues cada artículo explica algún problema al que uno se podría enfrentar. Por ejemplo, cuando azota un desastre, cuando muere un ser querido, cuando uno se enfrenta a una enfermedad grave, y no solo explica los problemas, sino por qué merece la pena vivir, y explica el principio bíblico y también cómo Jehová está interesado en ayudarnos. Qué bonita es esa esperanza. Muchas gracias. Hermana Espiña, Rosy. Sí, también es muy interesante el número 1 del 2020 que habla en busca de la verdad, ya que vivimos en un ambiente de desconfianza y de desinformación. Y la gente ya no solo desconfía de cuál es la interpretación correcta de los hechos, sino de cuáles son los hechos en realidad. Y es muy práctica porque analiza si existe la verdad y cómo podemos encontrarla. Muy bien. Muchísimas gracias por todos vuestros comentarios. Seguro que os habéis dado cuenta de cuál es la clave de usar bien nuestras revistas. Si cuando surge una necesidad o alguien nos comenta un interés, tenemos que presentar o buscar quizás una de nuestras revistas que pudieran satisfacer esa necesidad, ¿qué requiere eso de nosotros? Hermano Díaz, Álvaro. Pues buena preparación, conocer bien las revistas y pensar, dedicar tiempo a pensar en la persona. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por vuestros excelentes comentarios. Sin duda
que entre los que habéis comentado y muchísimos más nos encontramos muchos problemas, muchas preocupaciones, inquietudes, y nuestras revistas son excelentes ayudas para satisfacer quizás las necesidades de estas personas o darles una esperanza, como habéis comentado. Pues sigamos preparándonos bien para poder utilizar correctamente las revistas dentro de nuestro kit de herramientas. Muchas gracias, hermano Cantero, por tu presentación. A continuación podemos disfrutar de un video sobre los logros de la organización. En este caso está titulado Las escuelas teocráticas mejoran constantemente y será presentado por el hermano William Malenfant. El profeta Isaías predijo que en la parte final de los días, las naciones irían a la montaña de Jehová, su elevada adoración pura, para que Él les enseñara sus caminos. En la organización, todos nos podemos beneficiar de la enseñanza de Jehová. También vemos cómo se cumplen las palabras de Proverbios 4:18. La senda de los justos es como la luz brillante de la mañana, que brilla cada vez más. Por supuesto, lo que aprendemos en las escuelas teocráticas tiene que estar al día con nuestra forma de entender las enseñanzas bíblicas. Para lograrlo, el Comité de Enseñanza del Cuerpo Gobernante supervisa el trabajo del Departamento de Escuelas Teocráticas en Paterson, Nueva York. ¿Cómo hacen para mantener actualizados los programas de las escuelas y que éstas ayuden a los hermanos a hacer la voluntad de Dios? A finales de 1942, el hermano Nathan Knorr se preguntó si habría 1000 precursores que estuvieran dispuestos a ir a la escuela de Galaad para que hubiera alumnos durante al menos 5 años. Casi 80 años después, la escuela de Galaad está muy activa, y no es la única. Bajo la dirección del Comité de Enseñanza, el Departamento de Escuelas Teocráticas prepara y mantiene actualizadas 7 escuelas. Todas ellas capacitan al pueblo de Dios para llevar a cabo diferentes tareas por todo el mundo. Pero hay que revisar y mantener actualizado el programa de estas escuelas. ¿Por qué? Puede que el cuerpo gobernante dé nuevas instrucciones para alguna escuela, o que haya que incluir enseñanzas bíblicas de las publicaciones más recientes. Gracias a Jehová, las escuelas se llevan a cabo en 93 países y territorios, y en 293 idiomas. Detrás de todas estas escuelas hay una cantidad enorme de trabajo que no se ve. Existen más de 2000 documentos que hay que revisar con cuidado para darles formato, corregirlos, editarlos, revisarlos para que no haya repeticiones e incluirlos en un índice. Además, se revisan miles de referencias, entre las que hay citas bíblicas y publicaciones. Las escuelas cambian constantemente, así que debemos mantener la información actualizada y exacta en todas ellas. Cuando vemos que hay que hacer algún cambio, los bosquejos se corrigen. Cuando se revisa el programa de una escuela, se da una clase modelo. Los hermanos del departamento de escuelas observan la clase y escuchan los comentarios y sugerencias de los instructores. Luego hacen los cambios necesarios antes de enviar el nuevo programa a todo el mundo. Todas estas escuelas benefician a los hermanos de todo el mundo. ¿Qué opinan de ellas los estudiantes? Lo que aprendí en Galaad me es muy útil para mi nueva asignación como miembro del comité de sucursal. Me ha ayudado a no centrarme solo en las normas o en las responsabilidades que uno tenga. Aprendí cómo quiere Jehová que use la autoridad, a ser humilde y a tratar con cariño a mis hermanos y hermanas, como amigos, y a cuidar de las ovejas de Jehová. En octubre de 2018 se hizo este anuncio especial. Nos complace anunciarles que el cuerpo gobernante ha aprobado que todos los misioneros que sirven en el campo, calificados con el código FMF,
y que lleven por lo menos 5 años en esa asignación, asistan a la Escuela para Evangelizadores del Reino, EER. La Escuela para Evangelizadores nos ha servido de repaso. Hemos podido recordar las cosas que aprendimos en Galaad y luego esforzarnos todavía más por ponerlas en práctica. Ir a la escuela para evangelizadores fue como si Jehová nos diera un abrazo para animarnos y decirnos que nos quiere. Nos dio la capacitación que necesitábamos para seguir adelante. En 1942, el hermano Noor se preguntaba si conseguiría 1000 estudiantes. Pero para la 10ª clase de Galaad, esa cantidad de estudiantes ya se había graduado. Tan solo en el territorio de la sucursal de Estados Unidos, todas las semanas se capacita a más de 1000 estudiantes en estas escuelas. Hoy vemos cómo se cumple Isaías 60:22 que dice: el pequeño llegará a ser 1000 y el insignificante una nación poderosa. Jehová ha usado estas escuelas para que se cumpla esta profecía. Con toda esta capacitación, Jehová está fortaleciendo la fe de su pueblo y lo está preparando para la vida que realmente es vida. Qué felices somos de poder beneficiarnos de estas escuelas y de sus efectos, ¿verdad? Ahora, para la última parte de la reunión, prestemos atención al hermano Carlos Espiña, que conducirá el estudio bíblico de congregación. El hermano Manuel Cruz será el lector. El capítulo que estábamos considerando, la semana pasada se dejó claro que Jehová ha establecido ciertos requisitos para la adoración pura. A menos que cumplamos con estos requisitos, Dios aprueba o no aprueba nuestra adoración. Por ejemplo, se analizó el caso de Caín, de por qué Dios rechazó su adoración. Esta semana analizaremos en qué sentido Abel da el ejemplo para los que practican la adoración pura. Y vamos a ver aspectos en los que podemos imitar a fin de que Jehová acepte nuestra adoración. Comenzamos leyendo el párrafo 10 del capítulo 2. Y nuestro hermano Manuel Cruz será nuestro lector. Por favor, párrafo 10 del capítulo 2. Abel le presentó su ofrenda a Jehová, pues sabía que solo Jehová merece ser el destinatario de nuestra adoración. Su ofrenda era de la mejor calidad, ya que seleccionó algunos primogénitos de su rebaño. Y aunque el relato no indica si le ofreció sobre un altar o no, está claro que Dios no tuvo ningún inconveniente con el método que utilizó. Ahora bien, lo que destaca de la ofrenda de Abel son sus motivos. Tanto es así que Abel todavía habla, es decir, su ejemplo nos sigue enseñando mucho, incluso unos 6000 años después de su muerte. Su fe en Dios y su amor por las justas normas de Jehová lo impulsaron a presentar su ofrenda. ¿Cómo lo sabemos? Gracias. La pregunta: ¿qué ejemplo les dejó Abel a los que practican la adoración pura? Hermano Cantero. Pues en cuanto al destinatario, dejó muy claro que solo Jehová merece nuestra adoración. Y la adoración que se da a ídolos o otras cosas o otros dioses es inútil. Correcto. Hermana Echieste. Con respecto a la calidad, pues debería ser la mejor. Y Abel lo que hizo es ofrecer a los primogénitos de su rebaño. Era lo que él consideró que era lo mejor que tenía, ¿no? Y así deberíamos hacer nosotros también. Que debería ser una adoración pura, limpia y de calidad. Muy bien. Hermano Vilche. En cuanto al método no sabemos mucho, no sabemos si hubo un altar o no y si lo hubo, cómo era, pero es evidente que el método fue agradable porque Jehová aceptó también el sacrificio, así que sea como fuera, tuvo en cuenta que el método fue correcto. Muy bien. Hermano Díaz. Y lo que destaca también son sus motivos. Él no lo hizo por interés, para que Jehová le bendijera o le diera algo a cambio. Él lo hizo porque tenía una extraordinaria fe en él. Exacto.
Sí, muy bien. Hermana Cowe. Y como vemos en la foto, en la ilustración, podemos ver que Abel cumplió esos 4 requisitos para la adoración pura, y hasta podemos verlo en su cara, porque vemos que él hizo ese sacrificio, se le ve con fe y con mucho amor para Jehová. Muy bien. Hermano Cuadros. Y precisamente por estas 4 ideas que se han mencionado, es por la que Abel es un excelente ejemplo para nosotros. O sea, imitarlo a él, ver su ejemplo, analizarlo bien, nos va a ayudar a ser mejores adoradores de Jehová. Muy bien. Vamos a pasar adelante y vamos a ver entonces cómo lo consideraba Jesús a Abel. Leemos el párrafo 11. En primer lugar, veamos lo que Jesús dijo sobre Abel, a quien conocía bien. Él lo había observado desde los cielos y había estado muy pendiente de este hijo de Adán. Por eso, como testigo de su conducta, Jesús calificó a Abel de hombre justo. La persona justa reconoce que es Jehová quien pone las normas sobre lo que está bien y lo que está mal. Pero, además de eso, demuestra con palabras y acciones que está de acuerdo con dichas normas. Uno no se gana la reputación de ser justo de la noche a la mañana. Así que es probable que Abel fuera conocido por vivir según las normas de Jehová desde antes de presentarle su ofrenda a Dios. Pero hacer eso no debió ser pan comido. Caín, que era el mayor, no sería una buena influencia porque su corazón se había hecho malvado. Su madre había desobedecido un mandato específico de Dios y su padre se había rebelado contra Jehová. Quería decidir por sí mismo lo que está bien y lo que está mal. Qué valiente fue Abel al seguir un rumbo tan distinto al de su familia. Muchas gracias. La pregunta es, ¿por qué Jesús calificó de justo a Abel? Hermana Rosy, Espiña. Sí, pues nos comenta cómo desde el principio Jesús había observado desde los cielos. En Proverbios 8:31 nos comenta cómo estuvo desde un principio con Jehová, era su obrero experto y le tenía un cariño especial a los seres humanos. Por este cariño especial que los tenía, él había observado la conducta de Abel y pudo ver cómo él era un hombre justo. Muy bien. Hermana Cantero. Así no fue un acto solo de ofrecer la ofrenda lo que lo calificó de justo, sino fue el derrotero de toda su vida desde que era muy jovencito. Muy bien. Hermano Echiveste. Y también Abel reconocía que era Jehová quien ponía las normas, ¿verdad? Y que había de cumplirlas. Y también lo demostró con sus palabras y acciones, ¿verdad? Y la Biblia siempre relaciona la persona justa con la manera de actuar, como por ejemplo en Lucas 1, 5 y 6 habla del sacerdote Zacarías y su esposa y dice que eran justos, y lo dice porque cumplían de manera intachable todos los mandamientos y requisitos legales de Jehová. Muy bien, muy buen comentario. Hermano Cogollo. Y podemos destacar la valentía de Abel, porque no lo tenía fácil. El ambiente en el que vivía no era el ideal. Estaba su hermano que no iba muy bien, su papá, su padre, Adán, se había rebelado, y también pues su madre. Así, en medio de este ambiente, por así decirlo, hostil, que no amaban a Jehová, él fue valiente y cogió un rumbo distinto. Y todo eso Jesús lo vio desde arriba, así con razón se ganó esa buena reputación. Muy bien, un buen ejemplo. Hermana Echeveste. Sí, lo mismo muchísimos hermanos que en la actualidad, pues a pesar del ejemplo que sus padres les hayan podido dar o el derrotero de las personas que viven a su alrededor, ellos practican y desean hacer las cosas a la manera de Jehová. Por lo tanto, pues tanto Jehová como Jesús se fijan en ellos, son personas justas bajo los ojos de ellos y son un ejemplo para todo el resto de la congregación. Muchas gracias, muy bien. Vamos a ver entonces qué gran diferencia existía entre Abel y Caín. Leemos el párrafo 12. En segundo lugar, fijémonos en cómo el apóstol Pablo relacionó la fe con la justicia. Él escribió: por la fe,
Abel le ofreció a Dios un sacrificio de mayor valor que el de Caín. Por medio de esa fe recibió testimonio de que era justo. Las palabras de Pablo indican que, a diferencia de Caín, lo que motivaba a Abel a actuar era su fe en Jehová y en su manera de hacer las cosas. Una fe que lo acompañó toda la vida y que brotaba del corazón. Gracias. ¿Cuál era la diferencia principal entre Caín y Abel? Hermana Díaz. Pues la motivación. Abel quiso hacer una ofrenda a Jehová motivado por su amor y fe, y estas cualidades las demostraba en su vida y en todo lo que hacía. Caín, sin embargo, pensaba que solo era suficiente una muestra superficial de devoción a Jehová. No lo hacía de corazón ni porque lo amara. Muy bien. Hermano Cuadros. Y que se diga en Hebreos 11:4 lo que se dice, que por fe Abel ofreció un sacrificio y recibió el testimonio de que era justo, demuestra también que no fue un único episodio puntual el de ofrecer algo a Jehová, el que fue algo excelente, un ejemplo, sino que fue algo que lo acompañó durante toda su vida, y cuando él ya murió y pasaron muchos años, aún así Jehová se encargó de que se quedara registrado de que Abel era este tipo de persona. Muy bien. Un buen ejemplo, ¿no? Pues vamos a ver qué podemos aprender del ejemplo de Abel. Leemos el párrafo 13. El ejemplo de Abel nos enseña que la adoración pura solo puede brotar de corazones con motivos puros, de corazones que están llenos de fe en Jehová y en completa sintonía con sus normas justas. Y, por otro lado, aprendemos que la adoración pura implica más que un solo acto de devoción. Tiene que ver con toda nuestra vida, con todo lo que hacemos. Gracias. ¿Qué nos enseña el ejemplo de Abel? Hermano, ¿cómo? Que la adoración pura solo puede brotar de corazones con motivos puros, con toda nuestra vida, con todo lo que hacemos. Muy bien. Hermana Boluda. Y para que nuestros corazones estén llenos de estos motivos puros o de esta fe en Jehová, necesitamos estudiar y conocer cómo es Jehová, meditar en sus cualidades, en lo que ha hecho por otros. Cuando hacemos todo esto con nuestra vida, nuestra adoración a Jehová será mucho más que un simple acto de adoración. Toda nuestra vida estará llena de este amor y esta fe a Jehová y nos ayudará a actuar en esa dirección. Muy bien, muchas gracias. Hermana Cuadros. Y siguiendo el comentario, por ejemplo, aunque es verdad que hemos dicho que no tenía a nadie en la familia en quien fijarse, tristemente, pero sí se dio cuenta que habían allí unos querubines fieles que durante años y años se mantuvieron ahí en su lugar, que no se aburrían y servían fielmente a Jehová, así que eso también seguramente impresionó grandemente a Abel y le hizo desearse como aquellos siervos leales de Jehová. Muy bien, buen comentario. Hermano Cantero. Y los sacrificios de Caín y Abel básicamente cumplían todos los requisitos. La única diferencia es que en el de Caín lo que fallaba era él. Así no debemos preocuparnos tanto de el sacrificio o de lo que compararnos con otros, a ver si lo que hacemos es lo mismo, sino ver si nuestra motivación es la correcta, porque eso es lo que hace que nuestro sacrificio sea agradable a Jehová. Exacto, muy bien. Son muchos los aspectos que podemos imitar, ¿no?, del caso de Abel, ¿no?, en nuestra propia vida, para que nuestra adoración a Jehová sea una adoración que Él acepta. Sigamos adelante y vamos a ver cómo los patriarcas siguen el ejemplo de Abel. Leemos el párrafo 14. Abel fue el primer ser humano imperfecto que le ofreció adoración pura a Jehová, pero de ninguna manera fue el último. El apóstol Pablo menciona a otros hombres que adoraron a Jehová del modo que él aprueba, como Noé, Abraham y Jacob. En algún momento de su vida, estos patriarcas o cabezas de familia ofrecieron sacrificios, y Dios aprobó sus ofrendas. ¿Por qué? Porque para estos hombres su devoción era más que un ritual solemne. Todos cumplieron con los 4 requisitos fundamentales de la adoración pura. Veamos cómo lo hicieron.
Antes de la pregunta, por favor, ¿nos podrías leer Hebreos el capítulo 11, 7, 8, 17 al 21? Por la fe, Noé, después de recibir una advertencia divina de cosas que todavía no se habían visto, demostró temor de Dios y construyó un arca para salvar a los de su casa. Por medio de esa fe, condenó al mundo y se convirtió en heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado y salió hacia un lugar que iba a recibir como herencia. Salió aunque no sabía a dónde iba. Por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, prácticamente ofreció a Isaac. Así es, el hombre que de buena gana recibió las promesas intentó ofrecer a su hijo unigénito, aunque se le había dicho: por medio de Isaac vendrá lo que será llamado tu descendencia. Pero él llegó a la conclusión de que Dios podía levantarlo incluso de entre los muertos, y en efecto lo recibió de entre los muertos de manera simbólica. Por la fe, Isaac también bendijo a Jacob y a Esaú con respecto a cosas que iban a suceder. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró a Dios apoyado sobre la parte superior de su bastón. Muchas gracias. La pregunta: ¿por qué aceptó Jehová las ofrendas de Noé, Abraham y Jacob? Hermano Yes. Porque sus sacrificios, como ocurrió con el de Abel, cumplieron con los 4 requisitos de la adoración pura: destinatario, calidad, método y motivos correctos. Muy bien. Hermana Cantero. Como podemos ver en el libro de la Carta a los Hebreos, en el capítulo 11, todos acompañaron su fe y su amor a Jehová con obras, y lo demostraron durante toda su vida. Muy bien. Nuestro hermano Álvaro. Y era una fe muy fuerte, no porque vieran aquello que se les prometía, porque en el caso de Noé, él no sabía, ¿no? En el caso de Abraham, dice el versículo 8, salió aunque no sabía dónde iba. Y en el caso de Jacob no sabía cómo se iban a cumplir las promesas de Jehová. Pero lo que sí sabían es que lo que Jehová les había dicho se iba a cumplir. Así que eso los hace unos excelentes ejemplos a seguir. Muy bien. Pues vamos a ver cómo cumplieron los requisitos y primeramente vamos a ver el caso de Noé. Leemos párrafos 15 y 16. Noé creció en un mundo que estaba plagado de adoración falsa, aunque había nacido tan solo 126 años después de la muerte de Adán. De todas las familias que había en el mundo antes del diluvio, solo Noé y los suyos sirvieron a Jehová como él aprueba. Tras sobrevivir al diluvio, Noé se sintió impulsado a construir un altar, el primero que se menciona específicamente en la Biblia, y a ofrecerle sacrificios a Jehová. Con este acto sincero, Noé lanzó un mensaje claro para su familia y para todos los seres humanos que descenderían de él, que solo Jehová merece ser el destinatario de nuestra adoración. De todos los animales que tenía a su disposición para los sacrificios, Noé seleccionó algunos de los animales puros y algunos de los animales voladores puros. Estas ofrendas eran de la mejor calidad, porque Jehová ya había dicho que esos animales eran puros. Noé ofreció estos animales como ofrendas quemadas en el altar que construyó. ¿Aprobó Dios ese método de adoración? Sí. El relato dice que a Jehová le gustó el aroma de la ofrenda y que luego bendijo a Noé y a sus hijos. Con todo, la razón principal por la que Jehová aceptó la ofrenda de Noé fueron sus motivos. Aquellos sacrificios eran una muestra más de la fe que Noé tenía en Jehová y en su manera de hacer las cosas. Como Noé siempre obedecía a Jehová y defendía sus normas, la Biblia dice que él andaba con el Dios verdadero. De ahí que se le recuerde como un hombre justo hasta nuestros días. Gracias. La pregunta es: ¿cómo cumplió Noé con los 4 requisitos fundamentales de la adoración pura? ¿Cómo cumplió Noé con estos 4 requisitos fundamentales? Hermana Chiveste. Uno es, como hemos dicho, el destinatario. Y es que nada más salir del arca se sintieron impulsados, ¿no?, a dar gracias a Jehová
por haber sido supervivientes de aquel acto que Jehová había hecho, ¿no? Y vieron claramente que una vez de haber salido del arca a sentirse solos, solamente podían agradecerle a Jehová el que les hubiera dado la vida. Muchas gracias. Hermana Cuadros. La calidad, pues eran los mejores animales que se podían ofrecer, y esto lo sabía Noé porque antes de entrar en el arca le había dado la observación en Génesis 7 que debía entrar 7 ejemplares de cada bestia limpia y 2 de bestias inmundas. Así que gracias a esto Noé supo saber que la diferencia que había entre un animal limpio y otro inmundo, lo cual era adecuados o no para hacer la ofrenda a Jehová. Muy bien. Hermana Vilche. También dice que estos animales los ofreció en un altar, y el relato dice que Jehová le gustó el aroma de la ofrenda y lo bendijo, así que el método también fue correcto. Muy bien. Que nos, hermana Díaz. Sí, Génesis 8:21 también sigue diciendo cómo Jehová estuvo dispuesto a quitar la maldición del suelo que hizo en el pasado cuando Adán y Eva pecaron. Así que para él, desde luego, era un verdadero deleite ver cómo ahora toda una familia de personas, los únicos que estaban en la tierra en ese momento, le servían fielmente y estaban decididos a seguir haciéndolo. Muy bien. Hermano Cantero. Y por último, la motivación correcta, porque ya de Noé se había dicho que andaba con el Dios verdadero, su derrotero de vida fue excelente, y además él se sintió motivado a agradecerle a Jehová el haber sobrevivido al diluvio con ese sacrificio, con lo que a Jehová le resultó muy agradable. Muy bien. Hermano David Boluda. Y tomando en cuenta que la verdadera motivación consiste en fe en lo que Jehová hace y en que su manera de actuar es la apropiada, Noé no lo tuvo precisamente fácil. Por décadas tuvo que vivir en un entorno donde las instrucciones de Jehová parecían todo menos probablemente razonables o parecían ir contracorriente, pero Noé siempre confió en Jehová, trabajó duro siguiendo sus instrucciones año tras año, así que era un hombre que sin duda de corazón creía en Jehová y creía en la manera en que Jehová hacía las cosas, y así estaba dispuesto a demostrárselo el resto de su vida. Muy bien. Hermana Echeveste. Y qué bonita definición en Génesis 6:9 sobre Noé y su familia, ¿no? Dice que resultaron ser intachables, con lo cual nada que tenga una mancha pudiera ser algo apropiado para Jehová. Sin embargo, ellos se mantuvieron limpios, anduvieron en las órdenes que Jehová les había dado y pudieron recibir ese título. Muy bien. Pues si vemos el dibujo, ¿qué claro mensaje lanza Noé con respecto a los sacrificios? ¿Cuál es el claro mensaje que lanza? Hermano Echeveste. Que solo Jehová es el destinatario de nuestra adoración, ¿verdad? Y de esta debe ser pura. Y también nos lanza otro mensaje, que deben hacer de la gratitud el que le demos también todo esto a Jehová. Exactamente. Correcto. Muy bien, pues vamos a pasar a los últimos párrafos y vamos a ver el ejemplo, en este caso, de Abraham. Leemos párrafo 17 y 18. Abraham vivía en un entorno en el que predominaba la adoración falsa. En la ciudad de Ur, donde estaba su casa, se alzaba un imponente templo en honor al dios lunar Nanna. Hasta el padre de Abraham adoró por un tiempo a dioses falsos. Pero Abraham prefirió adorar a Jehová. Es probable que su antepasado Sem, uno de los hijos de Noé, le hablara del Dios verdadero, y es que sus vidas coincidieron durante 150 años. En su larga vida, Abraham ofreció muchos sacrificios, pero esos actos solemnes de adoración siempre fueron dirigidos al legítimo destinatario de nuestra adoración, Jehová. ¿Y qué hay de la calidad? ¿Estaba Abraham listo para darle a Jehová lo mejor? La respuesta quedó clarísima cuando Abraham demostró que estaba dispuesto a sacrificar a su querido hijo Isaac. En ese caso, Jehová le explicó con todo detalle el método que debía usar para presentar su sacrificio.
y Abraham estuvo dispuesto a seguir las indicaciones al pie de la letra. Fue Jehová quien le impidió que matara a su hijo. Jehová aceptó los actos de adoración de Abraham porque sus motivos eran puros. Abraham puso su fe en Jehová, escribió Pablo, y fue considerado justo. Muchas gracias, Cruz, por tu buena lectura. La pregunta: ¿cómo cumplió Abraham con los 4 requisitos fundamentales de la adoración pura? Hermano Berindí. Vemos que Abraham, aunque vivió en un entorno en el que predominaba la adoración falsa y hasta su padre adoró a algunos dioses falsos, él, tal como nos enseña Génesis, todos los actos solemnos que él hizo, todos fueron dirigidos a Jehová. Muy bien. Hermano Pilche. En cuanto a la calidad, tampoco dejó ninguna duda, especialmente en el caso en el que estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac. Así que no negó a Jehová ni siquiera lo más preciado que tendría en la tierra, que era su hijo. Siempre ofrecía la mejor calidad para él. Muy bien. Hermano Conway. Jehová aceptó los actos de adoración de Abraham porque sus motivos eran puros. Muy bien. Nuestro hermano Díaz. Y porque utilizó el método que Jehová le había dicho. Él le dio las instrucciones al pie de la letra y él estuvo dispuesto a obedecerlas, no cambió ningún detalle. Así, de esa manera, pues ese sacrificio iba a ser muy acepto a los ojos de Jehová. Muy bien. Nuestro hermano Cuadros. Volviendo a la calidad, por ejemplo, de su sacrificio, es interesante lo que dice Génesis 15, 8 al 10, donde Abraham le dice a Jehová: ¿cómo puedo estar seguro de que llegará a ser mi propiedad? Y ahora Jehová le dice lo que tenía que hacer: es coger una ternera de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola, un pichón. O sea, él ya había salido de la tierra de Ur, eran nómadas, y posiblemente estos animales serían muy útiles para ellos en el camino, porque les darían recursos que su vida dependía de ellos. Pero cuando Jehová le dijo que tenía que hacer sacrificios, él no lo dudó, le daba lo mejor, lo que Jehová le pidiera, ¿no? Y lo que demuestra también que la fe que tenía Abraham era una fe sólida, que no dependía de factores externos, sino que procedía del corazón. Muy bien. Hermano Boluda. Ahondando un poquito más en el método, en este caso en concreto, es interesante que Jehová le dio instrucciones muy detalladas sobre cómo debía ofrecer a Isaac como sacrificio. Tuvieron que realizar un viaje que tomó algunos días, después hubo que elegir una montaña específica donde hacerlo, sobre un altar, y la verdad es que tratándose de un sacrificio de esas características, todo podría parecer más fácil si se hubiera arreglado de una forma rápida y sin tanta agonía. Pero ese era el método de Jehová, esa era la manera de hacerlo, y Abraham estaba dispuesto. Así que es un buen ejemplo para nosotros. No se trata solo del deseo, de a quién lo ofrecemos, la manera de hacerlo también cuenta. Jehová dice cómo quiere que lo adoremos y nosotros cumplimos en todo detalle con eso. Muy bien. Hermana Díaz. Sí, tampoco se dejó nunca influir por la adoración a otros dioses que hacían sus vecinos cananeos. Por ejemplo, en Génesis 12:8 se habla cómo él construyó un altar para Jehová entre Betel y Ai, y luego después en Génesis 13:18 habla de cómo construyó otro en Hebrón. Así que siempre su destinatario fue Jehová, él lo tenía claro. Muy bien. Pues muy bien, hermanos. En conclusión, esforcémonos por dar a Jehová siempre lo mejor, que brote de un corazón motivado y puro, y que esté siempre en sintonía con las normas justas de Jehová. Así cumplimos con los 4 requisitos de la adoración pura de Jehová. Y al hacerlo, pues recibiremos no solamente su aprobación, sino su bendición. Pues muchas gracias, hermano Espiña, y muchas gracias también a ti, hermano Cruz, por la lectura que has hecho.
Agradecemos a todos los que habéis participado hoy en la reunión, vuestra preparación y los comentarios que habéis dado. Pues ya hemos llegado al final de la reunión de entre semana. Qué reunión tan práctica, ¿verdad? Hemos analizado la información basada en los capítulos 14 y 15 del libro bíblico de Levítico, en cuanto a mantenernos puros y limpios en nuestra adoración a Jehová. Para que Jehová nos siga amando, tenemos que ser puros en todo sentido. Se nos ha recordado la importancia de seguir utilizando las revistas que forman parte de nuestro kit de enseñanza, y hemos visto un excelente video sobre las escuelas teocráticas. ¿Y la semana que viene? ¿Qué veremos? Pues la lectura de la Biblia corresponderá a los capítulos 16 y 17 del libro bíblico de Levítico. Leeremos sobre el día de expiación y analizaremos qué significa para nosotros hoy. Veremos con más detalle también una de las escuelas teocráticas que hemos mencionado hoy, la Escuela de Evangelizadores del Reino. ¿Te gustaría asistir? ¿Qué tienes que hacer para lograrlo? ¿Cómo nos beneficia esta escuela? Bueno, pues todo esto lo veremos la semana que viene. Para concluir la reunión de hoy podemos cantar una canción de alabanza a Jehová y después nuestro hermano Juan Cuadros nos representará en oración. El número de la canción es el 118, canción número 118, que lleva por título Danos más fe.